un incremento en la permeabilidad intestinal asociada a un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Lo cual va a ocasionar pues que haya una respuesta inmune anormal, ¿no? Lo que va a hacer que se formen unos autoanticuerpos antibacterianos que van a ir a atacar a lo que son las bacterias, pero también van a formar unos inmunocomplejos que van a actuar sobre las estructuras sanas, ¿no? Y esto van a producir inflamación y no solamente va a ser a nivel gastrointestinal, ¿no? También puede afectar lo que es piel, ojos, articulaciones sobre todo, ¿no? De ahí que esto va a producir pues que se produzcan las famosas inflamaciones articulares, ¿no? Generalmente van a ser articulaciones que estén cercanas a lo que es el sistema gastrointestinal, ¿no? Vamos a ver que van a actuar los mediadores proinflamatorios, los cuales van a crear estos autoanticuerpos y van a producir esta respuesta, ¿no? Es más frecuente en Norteamérica y el norte de Europa, 2,8 a 8 casos por 100.000 habitantes, y generalmente va a afectar a personas jóvenes, ¿no? Segunda y tercera década de la vida. Vamos a ver que la historia familiar va a ser muy importante en estas patologías, ¿no? Pacientes con madres, sobre todo madres o abuelas, con el famoso síndrome del intestino irritable, son más propensas a tener una artritis enteropática, ¿no? Personas con afecciones del intestino gastrointestinal también, ¿no? Inclusive pacientes que hayan sido sometidos a cirugías, ¿no? Por un intestino corto, tienen mayor probabilidad de desarrollar esta patología. El tabaquismo también es un factor predisponente, ¿no? Al igual que las afecciones como las espondiloartropatías, ¿no? La sacroileitis, sobre todo. ¿Puede haber una afectación axial? Sí. Es muy rara, pero sí puede afectar lo que es la columna, ¿no? Bueno, ya hemos visto que es pues porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, lo cual va a hacer de que haya un incremento de la respuesta inflamatoria anormal, ¿no? Y va a producir este proceso inflamatorio. Este tipo de artritis las vamos a catalogar en tres tipos, tipo 1, 2 y 3, ¿no? El tipo 1, que es la artritis periférica, que es generalmente la que se autolimita. El tipo 2, que es la más rara, que está asociada a las espondiloartropatías, y el tipo 3, que es la que va a estar asociada o va a tener un daño sistémico mayor, ¿no? Va a estar asociado a la presencia de lesiones dérmicas, lesiones oftálmicas y a alteraciones en el metabolismo óseo. La periférica, vamos a ver de que generalmente es aguda, ¿no? El inicio va a ser súbito, en 24 horas de iniciado el cuadro, y el 50% tiene un patrón migratorio, ¿no? Y va a afectar pues todo lo que son las articulaciones periféricas, ¿no? Lo que es miembros superiores y miembros inferiores. Puede ser oligoarticular o poliarticular. Vamos a ver que la oligoarticular es la que va a tener más, se va a autolimitar, ¿no? Después del inicio súbito agudo, y rara vez va a haber recaídas, ¿no? En cambio, las poliarticulares van a ser más crónicas, los síntomas van a ser más persistentes y va a haber asociada inclusive a afecciones oculares, ¿no? La uveitis, que ya hemos visto que la uveitis, pues si se presenta es una emergencia médica, ¿no? También vamos a tener las de tipo 2, que son las
asociadas a las espondiloartropatías, que ya vimos en la anterior clase, la espondilitis anquilosante y las sacroileitis aisladas, que generalmente estas van a ser asintomáticas, ¿no? Los pacientes solamente van a cursar con las artralgias y rara vez va a haber sintomatología. El diagnóstico de esta patología es difícil de realizarlo, ¿no? Porque no existen exámenes de laboratorio que nos ayuden, ¿no? Básicamente va a ser una buena anamnesis y una buena historia clínica. La historia de un proceso infeccioso que va a predecir, va a estar 3 semanas o 4 semanas antes del inicio de las artralgias, de las artritis, ¿no? Eso es muy importante, por eso cuando nosotros tengamos una paciente mujer que curse con artritis, artralgias sin una causa aparente, ¿no? Preguntarle sobre la historia de un proceso intestinal infeccioso entre las 3 semanas o 4 semanas anteriores al cuadro articular, ¿no? Vamos a ver pues de que ni siquiera los exámenes de radiografía nos van a ayudar, ¿no? Porque muchas veces no se va a poder ver la afección articular en estas. Y el tratamiento pues va a ser el mismo, ¿no? Según nuestro esquema de tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Obviamente si mi paciente viene con artritis o artralgia, la primera manifestación va a ser el dolor, y para calmar el dolor, que es lo primero que nosotros vamos a hacer en estos pacientes, va a ser el uso de AINES. Podemos utilizar corticoides vía oral. Generalmente en estos pacientes la vía oral es la que nos ayuda a remitir estos cuadros, ¿no? Cuando ya son complicaciones severas o cuando están asociadas a alguna otra patología autoinmune, recién van a ceder con corticoides vía endovenosa, ¿no? Pero generalmente estos con vía tópica o vía oral van a remitir, y si es necesario, sobre todo en la tipo 2 y tipo 3, podemos usar lo que son los FAME, ¿no? La aciatioprida, leflunomida, podemos utilizar. Si las artralgias son severas, podemos utilizar el metotrexate. Y si vemos que no hay buena mejoría clínica, o si hay el compromiso articular o el compromiso sistémico severo, que es muy raro, vamos a poder utilizar la terapia biológica, ¿no? Lo que es el etanercept, adalimumab o el rituximab en este caso, ¿no? Vamos a ver pues que en estas patologías el pronóstico relativamente es bueno, sobre todo cuando hablamos del tipo 1, que tiene la afectación periférica, ¿no? Muchas veces se autolimita, ¿no? No deja secuelas, y cuando hay afectación axial, en esta sí, ¿no? Hemos visto la espondilitis anquilosante, las espondilitis no radiográficas, todas estas pueden dejar secuelas, ¿no? Y en cuanto a lo que son las artritis psoriásicas, que también va dentro de lo que son las espondiloartropatías seronegativas, vamos a ver que son las artritis asociadas a una enfermedad dermatológica, ¿no? Que no es muy frecuente, que generalmente se da en zonas cálidas, que es la psoriasis. Para que nosotros hablemos de artritis psoriásica, necesitamos tener el antecedente de psoriasis en el paciente, o si es un paciente muy joven, el antecedente familiar, ¿no? Sobre todo padre o madre que cursen con un cuadro de psoriasis, ¿no? Vamos a ver pues de que muchas veces esta patología es subdiagnosticada, debido a que muchos de los pacientes que vienen con psoriasis vienen con dolor, vienen con un compromiso muy severo, y las artralgias o las artritis son difíciles de diagnosticar en estos pacientes, ¿no? Y se les trata como una psoriasis severa. Puede afectar lo que es tanto miembros superiores, inferiores,
y lo que es la columna, ¿no? Y vamos a ver pues de que también puede afectar zonas periféricas a la articulación, ¿no? Las entesitis también pueden estar dentro, ¿no? De esto. Puede afectar incluso a otros órganos, y es difícilmente de separar si la afectación que tenemos en el paciente es complicación de la psoriasis misma o es de la artritis psoriásica, ¿no? O sea, son cosas que todavía no está muy explicado, todavía no tenemos mucha data de estas patologías, como les digo, por el mismo hecho de que son subdiagnosticadas, ¿no? Y es difícil pues de separar en estos pacientes cuál es la enfermedad o cuál es el origen de todo el daño que va a producir esta enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues básicamente, ya les he dicho, el antecedente de psoriasis, sí o sí, ¿no? Vamos a ver de que nos dicen que de 100 pacientes con psoriasis, de 10 a 30 pueden llegar a ser la inflamación de alguna de las articulaciones, ¿no? La edad más frecuente va a ser de 40 a 50 años, ¿no? Pero también podemos verlos en muy jóvenes, ¿no? En niños. Como dice ahí, es más, pueden aparecer, primero puede ser las artralgias y después puede venir el brote de la psoriasis, o puede ser que primero inicie la psoriasis y luego empiecen las artralgias, ¿no? Lo más frecuente es que primero pues aparezca siempre lo que es la psoriasis, ¿no? La psoriasis, y esta va a activar el cuadro inflamatorio y va a producir la inflamación de las articulaciones, ¿no? Vamos a ver pues de que en general los datos, pues como les dije, los datos no son muy fiables, ¿no? Nos dicen de que la prevalencia pues varía entre 0.3 y el 1%. Como les digo, es muy bajo, pero lamentablemente todavía no hay mucha diferenciación de esta patología, ¿no? No es muy conocida, no está muy documentada, ¿no? Vamos a ver pues que las manifestaciones clínicas van a ser dolor e inflamación en una o más articulaciones. Una de las características de esta patología va a ser los famosos dedos en salchicha, que hemos visto en qué patología, ¿se acuerdan? La esclerodermia, que inicia con dedos de salchicha, ¿no? Entonces, como les digo, es difícil verlas. ¿Por qué? Porque recuerden que la psoriasis pues tiene manifestaciones dermatológicas, ¿no? Muy floridas. Y detectar estos dedos en salchicha muchas veces es muy complicado, tiene que haber mucha experiencia, ¿no? El dolor articular, que va a ser difuso, generalmente va a ser en lo que es la zona lumbar, inclusive dorsal, y la zona glútea, ¿no? Y podemos encontrar pues inclusive lesiones dérmicas, ¿no? Asociadas a lo que son las articulaciones. Entonces, un poquito complicado para hacer el diagnóstico. Generalmente vamos a ver pues de que esta enfermedad puede cursar con un factor reumatoide negativo, ¿no? Porque estamos hablando de lo que son las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Quiere decir que si yo le hago un factor reumatoideo, porque muchas veces cuando vemos artritis o artralgia severa, sospechamos de una asociación de la artritis reumatoide con la artritis psoriásica, ¿no? Y este va a ser nuestro examen que nos va a poder hacer la diferenciación si estamos frente a una AR o una artritis psoriásica, ¿no? Y el gen que va a estar asociado va a ser el HLA-B27, el B38 y el B39. Recuerden que hemos dicho que el B27 es el que mayormente va a estar afectado a la afectación axial, ¿no? Puede haber las deformaciones a nivel de las manos,
también pueden asemejarse a una artritis reumatoide, ¿no? Y el único examen que nos va a hacer la disquisición va a ser el factor reumatoideo negativo. Sí existen factores que van a desencadenar lo que es la psoriasis, ¿no? Uno de ellos, y el más importante, es el estrés. El factor ambiental también va a jugar un papel muy importante en que se desencadene esta patología. Las enfermedades, infecciones como las hepatitis, el VIH, el citomegalovirus también pueden estar asociados, ¿no? Mientras nosotros tengamos estas pacientes, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento en lo que es el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por eso en este tipo de pacientes siempre es bueno pedir un perfil lipídico, ¿no? Para asegurarnos de que no haya ninguna dislipidemia y que pueda complicar a mi paciente. Esas son las lesiones características. Si bien es cierto, la psoriasis va a cursar con las lesiones dérmicas, con las placas eritematosas que conocemos, pero vamos a ver que va a estar asociada a lo que son las deformaciones, ¿no? A nivel de lo que son las articulaciones. Y también puede haber un compromiso ungueal, ¿no? La causa, pues ya sabemos, ¿no? Tiene que haber un factor genético desencadenante. Los factores desencadenantes hemos visto ambientales, infecciones, ¿no? Inclusive las enfermedades endocrinológicas también van a jugar un papel muy importante. Cuando ustedes tengan un paciente con una sospecha de una enfermedad autoinmune, siempre pídanle un perfil tiroideo, ¿no? Y definitivamente el estrés va a ser uno de los factores desencadenantes de estas patologías, ¿no? Bueno, y el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues clínicamente los signos y síntomas, ¿no? Dolor articular, los famosos dedos en salchicha, lesiones a nivel de lo que son las uñas, la piel, ¿no? Con imágenes va a ser la radiografía, resonancias, tomografías, dependiendo de cómo está el compromiso dérmico de mi paciente, ¿no? Y los análisis de sangre básico, un factor reumatoideo, sí o sí tenemos que pedir, ¿no? Reactantes de fase aguda, que en esta van a estar elevadas. Elevadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo agudo, ¿no? Y vamos a ver, pues, con qué vamos a confirmar que es una psoriasis, con una biopsia, ¿no? Y si hay artralgias asociadas, un factor reumatoideo negativo, artritis psoriásica. Es muy importante que ustedes sepan de que cuando tengamos inflamado cualquier articulación, lo más importante es hacer un análisis del líquido articular, el líquido sinovial. Este es el que nos puede dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Es la prueba o el gol estándar para darnos el diagnóstico. ¿Y cómo trato? Pues vamos a ver de que definitivamente al ser una enfermedad autoinmune, nuestro tratamiento va a ir de la mano con, aparte de las cremas tópicas, del tratamiento tópico que podamos utilizar, los analgésicos, corticoides, los FAM, ¿no? Los fármacos moduladores de la enfermedad. Y también si tenemos una psoriasis o una artritis psoriásica severa, podemos utilizar lo que es la terapia biológica, ¿no? Existen muchas recomendaciones que nos dicen de que podemos utilizar